Julieta, Bueno, ahí vamos, ya estamos grabando. estamos grabando. Perfecto, entonces vuelvo a compartir pantalla. Volvemos a presentar el tema, que es el tema de las investigaciones, de que nos va a hablar Julieta Cortina. Bueno, gracias, Carlos. Bien. Los problemas técnicos estos y ya puede compartir pantalla. Bueno. No tengo... te tengo que volver a habilitar. Sí. ¿Ya estoy? Ya estás. Perfecto. Bueno, vuelvo un poquito lo que estaba diciendo antes, que no estábamos grabando, si ya queda grabado, que tiene que ver un poco con agradecer a Carlos por la invitación y al espacio de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Este tema es un tema que sabemos que es el que más nos moviliza, porque es donde sentimos criticada nuestra tarea, cosa que es en el único ámbito que sucede, porque en otros ámbitos no recibimos pedidos de explicaciones, a veces del tenor, que podemos recibirlos en la justicia, ¿no? Así que la idea del encuentro es, vamos a tener 3 momentos, yo voy a compartir pantalla, voy a hablar de algunas cuestiones muy básicas teóricas, es un tema que, como les decía antes, no tiene un gran desarrollo teórico, y después vamos a ver algunos ejemplos de impugnaciones, y a lo último la idea es un espacio de intercambio, ¿no? Donde podamos no solo, si quieren, transmitir alguna duda o inquietud, sino también contar alguna experiencia, ¿no? A veces en esto de las impugnaciones suele haber experiencias bastante particulares. Bueno, voy a compartir pantalla, ahora sí. Bueno, como les decía, la primera parte es ¿qué nos pasa a nosotros en esta instancia? Por un lado, empezamos a dudar, ¿no? Las dudas acerca de uno mismo, pero habré hecho bien las cosas, pero habré tomado todas las técnicas, ¿qué me faltó? ¿Qué hice mal? Esto empieza a generar frustración, porque cuando uno empieza a dudar sobre su quehacer profesional, también empieza a frustrarse, porque empieza a caber la posibilidad de hay algo que está mal hecho. Por otro lado, aparece también el tema del desconocimiento del proceso, que es una impugnación, ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi informe? ¿Qué pasa con todo el trabajo que yo hice hasta ahora? ¿No vale más ese trabajo? El desconocimiento en cuanto a los plazos, porque hay también plazos para responderlas, no solo para hacerlas, sino para responderlas. Y viene la gran pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué? Yo lo que siempre digo es, tanto cuando doy alguna charla, algún curso, o bien en alguna instancia de supervisión, es que entendámoslo como una instancia de aprendizaje. Una instancia de aprendizaje. Sí. Por un lado, es una parte del proceso casi inevitable. Yo no conozco a muchos de los que están en el auditorio, que puedo ver los nombres y sé que entienden que esto es una parte del proceso. No conozco a todos, en qué instancias están, si ya son o no son peritos, pero básicamente lo que sí les voy a decir, porque tampoco vamos a detenernos en hacer una capacitación en todo lo que son los procesos dentro de un expediente en los que actúa un perito, pero sí solamente les digo es que esto es una instancia más dentro del proceso, que en la mayoría de los casos sucede. ¿Por qué sucede? Porque nuestro informe difícilmente pueda conformar a todas las partes en un proceso. Sabemos que en los casos de daños y perjuicios hay una parte que demanda y la otra que es demandada. Y nosotros tenemos que hacer un ejercicio de toma de decisiones a través de la batería psicodiagnóstica que tomamos, que es poder ilustrar al juez desde nuestro rol, del rol de auxiliar, del rol de experto,
si esta persona presenta un malestar a raíz de ese hecho. Por lo tanto, al dictaminar, al realizar este informe, al presentar nuestra pericia, todos sinónimos de lo mismo, nuestra posición va a ser hacia un lado o hacia el otro, en base, por supuesto, a todos los datos que hayamos relevado y las técnicas que hayamos administrado. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos al menos una impugnación o dos, porque también puede ser que la otra parte, si bien nosotros creemos que la conformó el resultado, no era a lo que pretendía acceder. Por ejemplo, cuando están pidiendo mucho porcentaje de incapacidad y uno llega a la conclusión de que sí, que hay un malestar, pero no en esa intensidad que está planteada en la demanda. Con lo cual ahí podemos tener una impugnación de los dos lados. ¿Qué es lo que deberemos tener en cuenta, no solo al momento de la impugnación, si bien ahora estamos tratando el tema de impugnación, básicamente en todo lo que tiene que ver con nuestro rol como perito psicólogo, para mí estos 4 elementos. Por un lado, la formación. La formación puede ser a través de cursos formales o no formales, acá me refiero a, cuando digo formales, no formales, a lo que tiene que ver con las casas de estudio o con profesionales que dictan cursos o formaciones. Por otro lado, la lectura. Existe vasta bibliografía en el ámbito de la psicología forense, cada vez más, y ahí también son elementos que tenemos que ir empapándonos y que nos van a ser de mucha utilidad también al momento de responder impugnaciones. Por otro lado, el espacio profesional, le llamo yo, que pueden ser a través de grupos de supervisión, supervisiones individuales, o la mirada de un tercero. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la mirada de un tercero? Por ahí no asistimos a ningún espacio de supervisión, pero sí tenemos un colega amigo, un colega conocido que también está en el ámbito. ¿Por qué no darle a leer esa impugnación? ¿Por qué no darle a leer ese informe, a ver qué opina? Esto de que 4 ojos ven más que 2 es algo ya sabido. Y además porque la tarea del perito de oficio, la tarea del psicólogo propiamente dicho, es algo que trabaja en instituciones, es una tarea bastante solitaria. Entonces, la mirada del otro me puede enriquecer muchísimo. Estos espacios, como el que estamos compartiendo hoy, pueden enriquecer muchísimo. Entonces, todas estas 4 cosas que les planteo acá van a sumar a que no vivamos, como vimos en la diapositiva anterior, la instancia de supervisión como algo amenazante prácticamente, ¿no? Por otro lado, la creatividad para mí tiene un lugar y un espacio muy importante en mi tarea clínica y en mi tarea pericial. Y la creatividad ha tenido un lugar muy importante, sobre todo para todos. Quizás no nos dimos cuenta en la magnitud que lo ha tenido a lo largo del 2020. Hemos tenido todos que reinventarnos. Esto que estamos haciendo hoy es reinventarse también. Y las pericias, ¿no? Las respuestas de impugnaciones, no es un espacio ajeno a la creatividad. Cuando yo acá pongo como ejemplos role-playing, técnicas de relajación, respiración y básicamente todo lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, me estoy refiriendo a algo que vamos a ver más adelante, que son las audiencias de oralidad. Las audiencias de oralidad es una forma de impugnación, pero en vivo y en directo. Entonces, estar preparado, poder hacer en un grupo de supervisión o con un grupo de colegas un role-playing, darles a los demás ese informe y que me lo impugnen en vivo y en directo, es sumamente enriquecedor. Es una experiencia no solo enriquecedora, sino que además les puedo asegurar que los que la hicimos la pasamos bien. Y por último, la identidad profesional. Y este es un tema no menor. Acá yo les puse creerse el rol
porque hay una charla que dimos el año pasado con una colega, la licenciada Liliana Manfroni, que la tengo subida a YouTube. No pude poner el link, no sé por qué no lo pude pegar, no me entraba en el, en el cuadradito del diseño que armé, pero el que lo quiera me lo puede solicitar por privado, y tiene que ver con situaciones que contamos en esa charla, bastante excepcionales dentro de lo que es el ambiente pericial, atípicas, quiero insistir en que es atípico, que esto tampoco es algo tan común, amedrentamientos, algunas presiones, ¿no? A que nuestro informe o nuestra impugnación se dirija para un lado o para el otro. Y acá es de fundamental importancia la identidad profesional, porque si no, no sé si alguien preguntó algo, si no, estas experiencias dejan huella. Yo a lo largo de los años he visto profesionales que han pasado por algunas situaciones bastante fuera de lugar y los ha llevado a abandonar algo que además les gustaba, que se habían formado, y esto de la identidad profesional y de creerse el rol es una pata importante y sobre todo nos va a enriquecer y nos va a fortalecer para las situaciones de impugnaciones orales, ¿no? De estas audiencias de oralidad, por sobre todo. Julieta, puse en el chat el link al YouTube de la charla que ¿Lo pusiste? sí, está en el chat para que todos lo puedan bajar y ver. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Después yo en el chat, en todo caso cuando estemos intercambiando, puedo subirles ahí al chat el link que no lo pude pegar acá, el que tiene que ver con creerse el rol. Bueno, vamos a la diapositiva siguiente. Bueno, ahora vamos a arrancar un poquito, hecho un poco la presentación de qué nos pasa con las impugnaciones y qué podemos mejorar desde nuestro lugar. Vamos a un poco a las cuestiones más teóricas y más formales. Esta definición dice un poco más formalmente lo que yo les estaba diciendo antes, que la impugnación procesal es el poder concedido a las partes y excepcionalmente a terceros, tendiente a lograr la modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o injusto. Esa es la definición de impugnación. Pero en términos muy técnicos, porque la realidad es que no siempre nos llegan impugnaciones que quieren, sino que muchas veces son pedidos de explicaciones o pedidos de ampliaciones, inclusive cuando viene sobre todo cuando viene del lado que en teoría se vio favorecido con nuestro informe, raramente va a impugnar, a plantear una disidencia tan abismal, sino que más bien lo que puede es pedir alguna aclaración o alguna ampliación sobre algún punto que quiera que se lo beneficie más, ¿no? Pero, ¿por qué, no? ¿Por qué llegan las impugnaciones? Bueno, como la impugnación tiene origen constitucional y su contenido es abstracto, ya que no está condicionado a la existencia real, efectiva y concreta del defecto o injusticia. Esto tiene que ver con estas cosas que a veces leemos en los grupos de Facebook, un poco criticando al abogado o al consultor o a quien haya impugnado, hizo un copio y pego, puso cosas que de mi informe que no estaban en el informe, o me está planteando otra cosa que nada que ver con lo que yo dije, ¿no? Esto tiene que ver justamente con esto, que no está condicionado a la existencia real, efectiva y concreta del defecto o injusticia. Los tipos, era un poco lo que les comentaba antes, a veces vienen presentadas como pedido de ampliaciones, otras veces como pedidos de aclaraciones, y otras como una impugnación propiamente dicha, que suele ser una disidencia total, donde de alguna manera pretenden que el juzgador deseche en su sentencia lo que nosotros estamos manifestando, ¿no? De todas maneras, si nosotros nos llega
una impugnación, aunque sea toda una disidencia total, si nos llega, si nos dan el traslado, tenemos que contestarla. La decisión de que eso vincule o no a la resolución o dictamen que tome el juez al final del juicio, será de él, no nuestra. A veces me dicen, ay, pero están pidiendo mi remoción, ¿qué contesto? No hay que contestar nada, porque eso no es algo que nos están planteando a nosotros. A nosotros sería algo sobre nuestro informe. Eso se lo dirán al juez y el juez tomará la decisión que corresponda luego, que en general, salvo alguna situación muy irregular, no se nos va a remover porque alguna de las partes no estuvo conforme con el informe que presentamos. Algo importante es que si bien existen plazos para la presentación de todo, de los informes, de las intimaciones, para presentar la impugnación, el contestar la impugnación, el plazo es más estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que si entregamos muy fuera de tiempo, muy pasada la impugnación, ahí se nos remueva. En el último tiempo, yo no sé si a ustedes alguno les pasó, pero es una práctica que están utilizando los juzgados bastante, que los peritos no contestan las impugnaciones y sortean a un nuevo perito para que conteste una impugnación, ¿no? O la contestó muy fuera de plazo. Por eso es importante, yo recuerdo hace muchos años, porque no se trata también solo de contar los trofeos, recuerdo hace muchos años que cuando recién empezaba, yo hace más o menos alrededor de 18 años que hago pericias, bueno, no la entregué en tiempo y forma, pensé que había esa cosa más flexible que era, que era como con el informe, me pasé de los 5 días hábiles, me pasé, no muchos, me habré pasado 2 o 3, y cuando leo la sentencia, el juez resalta mi incumplimiento en haber entregado dentro del plazo. Me sorprendí muchísimo porque la verdad que si bien recién empezaba, nunca había visto varias sentencias, nunca había visto una donde recalquen esto. Entonces yo hago hincapié de que se respeten los vencimientos, sobre todo de las impugnaciones. Julieta, Sí. me llegó una impugnación en diciembre, sobre fin de año. Y bueno, queda para enero, para febrero. Claro. Yo me fui de vacaciones y después fui a ver a mi hijo a Europa. Y en abril, mayo, y me olvidé completamente, y en abril o mayo me entero de que había nombrado otro perito. Tal cual, tal cual. Bueno, Pero bueno, valió la pena, hiciste un viaje a Europa. no, esperá. Entonces lo que hice fue contestar la impugnación sin aclarar nada. Ah, mira, ¿y qué pasó? Y lo que el juez decidió que por razones de economía procesal se aceptaba mi respuesta y Ah, mira qué bueno. se desactivaba. Pero eso también fue como un error mío, que lo dejé, me olvidé, pero después lo subsané de esa manera, contestando sin pedir aclaraciones, que vengo a contestar la cuestión. Y el juez Claro. decidió que ya está, si ya estaba, quedaba nulo todo. Todo lo anterior del sorteo del otro, porque seguramente no había aceptado el otro todavía. Claro, el problema es cuando el otro acepta, ahí sí porque sabemos que cuando... Creo que lo había Claro, aceptado. claro, seguramente no había aceptado. Pero esto que vos decís de la economía procesal es así tal cual, porque sortear un nuevo perito es ir mucho tiempo para atrás en un expediente. Todo el expediente y qué sé yo, y es dificultoso y todo lo demás, y entonces... Exactamente. Pero Pero lo que voy es que como que a veces no es necesario explicar demasiado. Si yo me ponía a explicar que me olvidé, que me fui, que esto, que lo otro. claro. Bueno, eso que vos decís es fundamental para el tema de lo que estamos viendo hoy, que es las impugnaciones, ¿no? Que es esto de ser conciso,
ir directo a lo que me están preguntando. Cuanto más largo la hago, la embarro más y además se corre un riesgo, que después sea tomada más información para una segunda impugnación. Y se corre otro riesgo, que este riesgo es, yo digo, de imagen, que es, ¿cómo puede ser que explique tanto? Me pienso del otro lado, me pienso como el juez y me pienso como una de las partes. Digo, epa, ¿qué pasó? ¿Por qué me contesta tanto en la impugnación y hizo un informe tan pobre? ¿No? Exactamente. Entonces, por eso que hay que ser lo justo y necesario, no irnos demasiado por las ramas. Bueno, hay diferentes, yo voy a contarles un poco mi forma de trabajar. Eso no implica que existan otras formas de trabajar. Y a esto me refiero con lo que es la estructura de la impugnación, la estructura de una respuesta de impugnación. Sabemos que las impugnaciones las puede realizar el abogado solo, asesorado por un psicólogo, o bien directamente el consultor técnico que figure nombrado en el expediente. El consultor técnico puede impugnarnos aún sin haber ido a observar. Tiene ese derecho. No es obligación, pero sí tiene ese derecho. Y en cuanto a la estructura formal de respuesta, de impugnación, acá estamos viendo impugnación, todavía no vimos respuesta, puede variar desde un descargo hasta un punteo. Un punteo, a veces vemos que dice, explica el perito por qué indicó 3 meses de tratamiento y no 6, ¿no? Y lo va como numerando. Y otras veces es como todo un descargo mezclado con preguntas. Estas son las dos, y a veces incluso viene doble, viene primero un descargo y después viene el punteo de lo que quieren, que no necesariamente es lo que pusieron en el descargo, es otra cosa. Así que estructuras pueden ser esos tres tipos. ¿Quién las puede hacer? El abogado solo, el abogado asesorado por un psicólogo o directamente el consultor técnico. Ahora lo que vamos a ver es la estructura de la respuesta a impugnación. Existen varios modelos de acuerdo también al estilo de trabajo de cada uno. Puede haber una cierta estructura formal, porque todos los escritos tienen una formalidad. Tienen una formalidad desde los márgenes, desde el tamaño de letra. Esto está determinado por diferentes acordadas. Entonces sí tiene que tener la presentación, un título que haga referencia a aquello que vamos a hablar en el contenido de ese escrito. O sea, hay una estructura formal. Después lo que sí hay es la libertad un poco del estilo de cada profesional. El título siempre tiene que ir en consonancia con el proveído. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos va a llegar una cédula, antes eran en papel, ahora electrónica. Nos va a llegar una cédula electrónica que dice, se impugna pericia, se solicita explicaciones, se pide aclaración. Entonces, nuestro título va a ir en consonancia con aquello que nos llegó. Si nos llegó, se solicita explicaciones, perito psicólogo responde impugnaciones, o contesta impugnación, o responde impugnación, porque eso da cuenta de que uno va siguiendo un orden dentro del expediente. También permite que no se tenga que ir hacia atrás a ver, ¿y qué era lo que le mandaron a esta persona? Porque no pusimos un título acorde. Si el título es acorde, se sabe que lo que a nosotros nos enviaron tiene que ver con esto que estamos respondiendo ahora. Lo mismo va a ser con cualquier otro tipo de escritos, por ejemplo, si nos piden una intimación para entregar informe, o alguna otra cosa que nos envían algo, entonces contestamos, podemos poner contesta traslado, en fin, siempre que vaya en consonancia. Una cosa sumamente importante, recordar que uno se dirige al juez. ¿Esto por qué? Porque hay esto que contaba al principio, que nos frustramos, que nos enojamos, que dudamos acerca de uno mismo,
que no nos creemos el rol. Hay que tener cuidado de no entrar en una escalada en ese enojo, ¿no? A veces hay impugnaciones que son realmente agresivas, no todas, no quiero demonizar a quienes nos impugnan porque están haciendo su trabajo también, pero hay impugnaciones que son agresivas. Entonces, yo lo que digo es no entrar en ese juego de escalada, porque no es que nosotros somos auxiliares, como la palabra lo dice, estamos auxiliando en un tema que el juez no maneja o desconoce desde nuestra expertise, con lo cual tenemos que seguir en esa línea de seguir auxiliándonos y no entrar en un cruce de agresiones con el abogado o el consultor que nos haya impugnado. Ampliar en la medida de lo necesario, es algo que mencioné cuando estábamos hablando recién con Carlos, no hacer un tratado de impugnación, ¿no? Analizar bien, ver bien lo que nos están impugnando, tratar, si es que no está punteado, porque no siempre está punteado, de ir extractando aquella idea que es lo que nos están pidiendo aclaraciones, porque por ahí hacen todo una carilla hablando de el desacuerdo en el valor de la terapia que nosotros sugerimos, entonces, y no lo puntean. Respecto al honorario respecto al honorario sugerido de psicoterapia, ponemos la idea y contestamos. Porque si no, corremos el riesgo, o sea, transcribir todo eso, Carlos dijo algo interesante que era economía procesal antes. Transcribir una carilla entera, que sabemos que tiene una idea puntual, es distinto cuando nos dan un escrito puntuado, ahí sí podemos transcribir cada cosa que nos están pidiendo porque es una línea, pero transcribir una carilla entera de algo que sabemos que el tema es uno solo, va en contra también de lo que es la economía procesal. Y excedernos en esa explicación, ¿no? Y empezar a hablar, por ejemplo, de los honorarios del Colegio de Córdoba, del de Salta, de lo sugerido en Provincia de Buenos Aires, de acá, de allá, ponerle 100 citas de autores. Ahí también vamos en contra de la economía procesal y pareciera como una necesidad de justificar lo injustificable, ¿no? Entonces, conciso, concreto, claro. Y también remitirse. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la impugnación, este traslado que nos llega, no tiene gran sustento y es más que nada, uno se da cuenta al leerla, algo que hacen como un efecto dilatorio. A ver, estirémoslo un poquito más, ¿no? Estiremos el juicio un poquito más, cosa que sucede bastante. Entonces nos plantean cosas que están clarísimas en el informe pericial. Entonces ahí sí podemos poner algo muy sintético y remitirse a tal apartado que se encuentra ampliamente desarrollado. Por ejemplo, ¿para qué volver a copiar todo otra vez? Y por último, el tema de las citas bibliográficas. Cuidado con eso, ¿no? O sea, no 200 citas que apunten a lo mismo. Pareciera como una necesidad imperiosa de defenderse de algo, porque lo dijo, entonces digo que lo dijo fulano, lo dijo mengano, lo dijo sutano. No, ya si quiero poner una cita, pongo una clarita, cortita, y ya está. Y además, por estrategia. ¿Por qué por estrategia? Porque puede volver a venir una segunda impugnación, quizás hasta con el mismo planteo. Entonces yo me guardé otra cita, de repente. Entonces son varios los motivos por los que uno tiene que dosificar la información. Porque puede venir un segundo planteo, no es súper común, pero puede pasar. Pero puede pasar sobre todo en juicios donde se juegan por ahí intereses muy grandes. Entonces me ha pasado en uno hace muchos años que me llegó 4 veces de la misma parte la impugnación. La cuarta, claro, esto sí era una ventaja, que ahora por ahí
Ahora tenemos muchas ventajas de que no tenemos que ir al juzgado, de que todo lo mandamos por bueno, en provincia de Buenos Aires hace rato lo hacen, de todo es digital, no vamos ni a aceptar el cargo, pero esto sí caímos en desventaja. Esa vez me habían impugnado 4 veces una de las partes. Voy en la cuarta, las 3 anteriores las mandé por una persona, en la cuarta voy y la llevo yo. Y le digo a la persona, pido hablar con quien lleva el expediente, y digo, mira, es la cuarta vez. Es la cuarta vez y plantean palabra más, palabra menos, siempre lo mismo. Perdóneme, me dijo la persona que atendió. Perdóneme, fue un error nuestro. Nosotros no le deberíamos haber dado traslado. En general, más de 2 veces no damos. Esto fue en un juzgado de Retiro. Esto ahora es algo que no tenemos esa posibilidad, digamos, de ir y hablar personalmente, ¿no? Y plantear esta situación. Por ahí lo tenemos que escribir en un escrito. No es tan común que nos lleguen tantas de una misma parte, pero en este caso me dijeron que asumían inclusive el error. Y después entró una quinta, y dale con lo mismo, y no le dieron traslado. Con lo cual, la conversación, ese cara a cara que un poco hemos perdido ahora con la pandemia, en ese momento sirvió. Bueno, este es el tema que les nombré antes, ¿no? El tema de la oralidad filmada. ¿Qué es la oralidad filmada? Bueno, son las audiencias orales, empezaron como proyecto hace unos cuantos años, que se llamó Proyecto de Oralidad Filmada. Uno, cuando iba a inscribirse a la Cámara Civil, iba a la oficina de peritos, nos preguntaban si nos adheríamos al proyecto de oralidad filmada. Yo no entendía ni de qué me hablaban la primera vez que me preguntaron. Entonces, bueno, muy amablemente las personas que atendían ahí me explicaron de qué se trataba, y uno podía adherir o no. Si adheríamos, firmábamos, nos daban un documento para firmar. Actualmente ya no es más proyecto, y la oralidad filmada está en toda la República Argentina, en todos los juzgados civiles de la República Argentina. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata esto? Esta es una audiencia donde está el juez, los abogados de las partes, el actor y todos los peritos. Se nos hace pasar, ¿no? Acá ven 2 fotos, una de una audiencia presencial y una de una audiencia por Zoom. Se nos hace pasar y es una instancia, digamos, de pedidos de explicaciones, pero oral, que es sumamente ansiógena, sobre todo cuando la primera que uno tiene que ir, porque esto nos remite, ¿no?, históricamente a una situación de evaluación, que quizás muchos no pasamos hace mucho tiempo una situación de evaluación de ese tipo, ¿no? Incluso los que seguimos haciendo posgrados y cursos, es desde otro lugar, no es desde el lugar que te lo está haciendo un juez. Generalmente tenemos a un par del otro lado, pero acá no estamos con un par del otro lado, estamos con el juez, estamos con los abogados, puede quizás haber algún consultor técnico. Y estas audiencias hay juzgados que las manejan de diferentes formas. Y esto nos vamos a enterar en las cédulas de designación, cuando nos llegan los casos, ya viene estipulada la fecha de la audiencia oralidad, con lo cual hay plazos para entregar los informes porque ya viene estipulada la fecha. Después normalmente se corre esa fecha porque el que no llega seguro con el informe es el médico, entonces esa fecha se suele postergar. Hay juzgados que nos informan de la fecha, tenemos que asistir y nada más, y otros que dejan claro en la audiencia de apertura a prueba, la audiencia 360, que se nos pueden enviar las impugnaciones con anterioridad para responderlas, y después igual, de todas maneras, ir a la audiencia. Y otros juzgados no, con lo cual vamos a ciegas a aquello que no sabemos que nos van a preguntar. Por eso yo les puse en una de las filminas primeras el tema del role-playing. El role-playing
Bueno, ahora lo hacemos menos con los grupos que coordino por Zoom, que deberíamos empezar a hacerlos también, pero la verdad que eran unas experiencias buenísimas cuando lo hacíamos presencial, porque nos personificábamos totalmente, quién era el juez, el abogado de la parte actora, la demandada, todos teníamos una copia en la mano del informe. Esto es muy rico porque nos da como un timing de en el momento tener que responder. Ustedes fíjense, a ustedes les llega una impugnación, ustedes tienen entre 5 días y 3 días, dependiendo del fuero, para responderla. Y eso les permite agarrar bibliografía, consultar con un amigo que es perito, meterse en un grupo de Facebook, pedir una supervisión individual. Todo eso no lo tenemos. Es aquí y ahora. Así que yo les sugiero, y si no, que se junten entre amigos y puedan hacer esta prueba que es muy enriquecedora. Bueno. Discúlpame, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. No sé quién sos porque no te veo. Es que tengo un niño pequeño y hace... No, pero decinos tu nombre, así sabemos quién sos. Patricia Muro. Lo de la oralidad filmada, ¿es solamente para los juzgados civiles? Sí, actualmente solamente. sí. Ok. Actualmente gracias. Sí. De todas maneras, ¿Cómo? No para todos los juzgados. No, ahí va. Digamos, el proyecto... Que para todos, es un proyecto. No. Algunos ya están haciendo, a eso vamos a terminar ahí, pero por el momento son algunos juzgados los que están haciendo. Bueno, viste que yo ahora no lo tengo, pero hay una hoja del libro, del libro de impugnaciones que hice yo con una colega, que está pegado el mapa de la República Argentina. Ay, si lo abrís y mostramos el mapita, está buenísimo. El mapa de la República Argentina, y ahí muestran todas las provincias que se está llevando adelante, que son todas las pintadas de azul, todas las que se está llevando adelante, y algunas faltan todavía. Es en juzgados civiles, ahí se vio perfecto, bárbaro. Es en juzgados civiles, pero no es en todos, y aún así, en todos los que están con el proyecto, porque tienen la sala, que tiene que tener características esa sala, no lo pueden hacer en todos los expedientes. Eso dudo que en algún momento se pueda hacer en todos los expedientes, porque sería destinar muchísimo tiempo a las audiencias y no a elaborar sentencias, a proveer escritos, a un montón de cosas. Entonces, es una cuestión muy azarosa, está en juzgado civil, en la mayoría de los juzgados civiles, pero aún así no está en todos los juzgados civiles. Hay jueces que ya son como los fans de la audiencia de oralidad. Entonces, hay juzgados que se sabe que se hace mucha audiencia de oralidad, hay otros que no tanto, ¿no? Yo ya tengo mi mini estudio de mercado, que es que algunos juzgados que ya se sabe que te toca o te toca, y otros que no, que hacen algunas como para cumplir un poco con que están haciendo esto, porque esto es un proyecto que además cada tanto se presentan informes de cómo está resultando esto. ¿Por qué? Porque el objetivo, ¿cuál es? Reducir en tiempo el proceso judicial. Ustedes saben que nos llega una impugnación, se da traslado, tenemos 5 días para contestar, después nos llega otra, y así a todos los peritos. Acá reúnen en un solo día, en un solo momento, a todos los peritos. Eso permite que, terminada la audiencia de oralidad, se cierre la prueba. Entonces, en términos procesales de lo largo del juicio, esto es mucho más expeditivo. Es economía procesal, nuevamente. Nuevamente. Se reduce el tiempo del periodo de prueba. Exactamente. Es una palabra que hoy quedó, la de economía procesal. No va a ser en todos los juzgados, pero sepan que si están anotados en Foro Civil, les pueden llegar causas de este tipo. En términos procesales es genial. En términos de experiencia, a mí es alucinante. Acá una participante, sí. dice que en Zárate, provincia de Buenos Aires, donde ella se desempeña, hay audiencias de vista de causas en el fuero laboral. Mira. O sea, ya pero
¿Son obligatorias para los peritos también? Bueno, ahora que nos conteste, porque a veces hay de vista de causa, pero que no, Hola. que nos... Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, aporté eso porque acá en la zona de Zárate Campana, que es donde yo me desempeño, en fuero laboral, son muy frecuentes. Mirá Yo vos, ya mami, tuve Nidia, ahí te citaciones para veo, audiencia ¿cómo de te vista de va? causa. Bien, Julieta, todo bien. No he tenido, o sea, no sé si la suerte, no sé si decir la suerte, pero justo alguna de las partes no se presentaba o algo pasaba que aún no tuve la experiencia, pero Claro. ya fui citada varias veces y tengo varias ya agendadas para el año próximo. Y lo están Mirá. haciendo con muchísima frecuencia acá en esta zona, y también están usando, que ahora lo vi que está escrito en la Filmina, en el PowerPoint, perdón, el tema de que se está haciendo de forma virtual en este momento a través de, bueno, la conexión con la plataforma que utilizan. Sí, en provincia de Buenos Donde Aires, los peritos sí sí. están obligados. Ah, mira, buenísimo. Mira, ese En las dato, audiencias de vista de causa sí, están obligados los peritos. Y acá en Roberto Cava, aclara que en Morón también están usando el laboral las audiencias. mira qué bueno. Bueno, Que se mejor que va empiecen. ampliando. Bueno, bueno, antes de que empecemos la charla hablábamos con Roberto, Carlos, y Ana, antes de que ingresen todos, y hablábamos de lo dinámico de todo esto, ¿no? Y esto que están agregando ustedes tiene que ver con lo dinámico, ¿no? Porque hasta donde yo tenía información era el fuero civil. Realmente, además en Capital, no conozco ningún juzgado laboral que lo haga, pero esto tiene que ver con lo dinámico, y lo dinámico que además se aceleró ese dinamismo con la pandemia. Y acá es donde El viene efecto dominó, que cada vez total. se van incluyendo nuevas jurisdicciones, y eso va a facilitar mucho el trabajo, va a hacer que los juicios sean un poco más breves. Y sí, es que a eso debemos apuntar un poco, ¿no? Y ahí, ¿por qué digo debemos? No depende de nosotros la audiencia, pero sí depende de nosotros no obturarla. ¿Por qué digo esto? Porque los peritos faltan por, a ver, lo voy a decir elegante, porque iba a decir una cosa que no va, pero faltan por miedo, porque es una situación, como decíamos, ansiógena, y a último momento, bueno, iba a salir y me agarró y me fui corriendo para el baño, más o menos. Entonces, Es muy ansiógena, las supervisiones y el temor, y se ponen a estudiar todo de nuevo y las técnicas de nuevo, porque a ver si me preguntan cómo esto y lo que tienen que dar. Y después, vos decías que termina siendo agradable cuando se hace, porque todo ese maltrato que aparece en el escrito, allá son señoritos, son todos totalmente. están delante del juez, que es el señor director, entonces son todos unos caballeros que preguntan amablemente, porque están bajo la vigilancia del juez. Y que Esto es así, tal cual. preguntas, que supongo que después creo que hablas como de las, por lo menos en el libro que puedes mencionar, que las impugnaciones generalmente son las mismas, más allá de algunos detalles puntuales. Exactamente, algunas cuestiones más, digamos, que cuando se meten más con el fondo del tema, que es rara vez, generalmente son más bien de índole formal, no de fondo. No de fondo con el diagnóstico, con el trabajo psicodiagnóstico. Se suele meter poco con el trabajo psicodiagnóstico, es más que nada una cuestión formal. Exactamente, no impugna el aspecto psicodiagnóstico, sino si el tratamiento es corto, es largo, si la incapacidad es mucha, es poca, o Tal existe cual. integración causal, no causal. Por eso yo le llamo como impugnaciones cliché, porque es como que más o menos son los mismos temas de esos que se repiten. Después hay algunas que no son tan cliché, porque ahí sí van un poco más al fondo, que esas suelen ser aquellas que o hay un consultor técnico detrás, o un estudio que se lo dio a leer el informe a un psicólogo, si no, en su mayoría son más bien de tipo cliché. Ahora bien, ¿por qué pongo nuevo desafío esto de la oralidad filmada con dispositivo remoto, ¿no?
Porque sí, porque ha sido un desafío no solo hacer pericias, sino atender pacientes, cumpleaños, que no son cumpleaños, cumpleaños, y esto más, porque esto además tiene un formato mucho más formal, ¿no? Y acá es donde entra también no solo agregarle todo lo que tiene que ver con la creatividad, lo que tiene que ver con el roleplay, lo que tiene que ver con la formación y con la identidad profesional, sino agregarle todo el tema de las tecnologías de la información, ¿no? De las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación social, que ahí entran en cómo moverse también, cómo moverse en algo de estas características, que es algo también muy formal, todo lo que sabemos que no podemos hacer en una pericia, por ejemplo, tener la puerta abierta, que me pase un chico por detrás, o que entre el marido, la mujer, o el amigo, o el teléfono que suena, ¿no? Esto más todavía, porque es una instancia formal. Se están haciendo muchas, incluso en penal, testimoniales, las de oralidad filmada, muchas hay, como dijo Nidia, ya hay audiencias para el año que viene, presencial, y hay otros juzgados que siguieron adelante, no pusieron pausa y pasaron todo a remoto. Pero, ¿por qué les decía que para mí es una experiencia buena? Es una experiencia buena desde lo personal, porque también no es lo mismo sentarse a escribir un informe que poder explicarlo, ¿no? Nos presenta un desafío más, que es el de la transmisión del conocimiento, que además esto nos da una herramienta más para otras áreas de la vida, porque el día de mañana ustedes también pueden dar un curso o estar supervisando o cualquier tarea que haga a lo que es transmitir el conocimiento. Entonces, estas audiencias nos dan esa herramienta para la cual obviamente vamos a tener una primera situación de bastante ansiedad, pero no dejan de ser para mí experiencias buenas, como son también experiencias muy buenas que no tienen nada que ver con la impugnación, pero se los voy a decir, las pericias de determinación de capacidad, que también es algo a lo que se le tiene mucho miedo, a esto de actuar en equipo con un médico, psiquiatra, con un neurólogo, con un asistente social, y son experiencias enriquecedoras. Sí es verdad que puede haber alguna situación, digamos, tensa, me han contado, por suerte no me pasó, pero ahí es donde voy y les digo, escuchen la charla de creerse el rol, porque a veces la situación tensa, yo no sé quién la generó cuando me la cuentan, ¿no? Y esto tiene que ver con nuestra identidad profesional. Bueno, seguimos viendo. Ahora sí vamos a entrar un poco en los ejemplos, que algunos estuvimos hablando, ¿no? Que son... Julieta, sí, Roberto. si me permitís. Sí, dale, me encanta que lo hagamos así dinámico. No, le agrego algo que a todos nos interesa, el cobro de honorarios. En mi experiencia, desde que yo hago mucha audiencia de vista de oralidad, porque aparte me tocan, en provincia de Buenos Aires, promedio, los juicios, esto está en las estadísticas del Poder Judicial, pero también yo lo veo en mis casos, el 60% de los expedientes en un año se resuelve. ¿Qué significa eso? Desde el momento en que acepto el cargo, un año después, ya estoy percibiendo honorarios. Totalmente. En 2012, 2013, esto no era así. Un juicio civil podía llevar 2 años y medio. Esto de la audiencia de vista aceleró un montón, porque hablando mal y pronto, si no te sacó tiempo, presiona a los peritos para que no encajonen los papeles y se vayan de vacaciones. Claro. El plazo es este, no hay prórroga, no hay lugar para... No, me lo tenés que entregar y venía a dar explicaciones, llegamos a acuerdo o sentencia. Entonces, sí, desde ese lado es súper positivo. Pero es súper positivo desde la experiencia y desde como vos decís, desde el resultado, porque ¿qué queremos nosotros? Esto es un trabajo, si bien hay gusto, vocación, estamos haciendo algo que nos gusta, es algo por lo que queremos percibir también un reconocimiento económico, no solo un aplauso, un reconocimiento económico. Entonces, el reconocimiento económico va a llegar cuando el juicio termine, por sentencia o por acuerdo. Si no acuerdan y tiene que haber sentencia, lo mejor que nos puede pasar es que haya una audiencia de oralidad
para que termine antes. Es lo mejor. Y ahí es donde digo, no obturemos estas situaciones, porque cuando yo veo que las audiencias no se hacen, es porque la obturan los auxiliares. Porque en realidad la audiencia está planteada con dilaciones, con prórrogas, con que no llego, con que en realidad están, yo lo entiendo, porque la primera audiencia es una situación ansiógena, pero bueno, hay que sortearlo en el momento, como alguna vez sorteamos un examen oral en la facultad, ¿no? Nada más. Que además, les digo, en una impugnación tienen días para elaborarla, para hacernosla complicada, para hacernosla larga, para... las audiencias son cortas en tiempo y tienen que haber, y estamos todos los peritos, no pueden dedicarnos 2 horas a nosotros, va a pasar el médico, el ingeniero, el contador, todos van a pasar un ratito. Con lo cual, 2, 3 preguntas, y a veces y usted quiere preguntar algo, no, para mí está todo claro. Listo, ya está, pasó, terminó, pasa el perito que sigue. Julieta, bueno, sí. Otra cuestión, ya que Roberto, inclusor económico, el que haya impugnaciones aumenta en 1 o 2 puntos el valor de la sentencia. Claro, Desde además. la lógica judicial, cuanto más escrito presentás, más trabajaste. Claro, bueno, eso es un psicodiagnóstico que te hayas hecho con Roger, MPI, Philipson, todo junto. Para ellos es un informe y lo otro es algo más. Entonces, cuando muchas veces uno ve en las sentencias, yo analizo mucho las sentencias, cuando el perito contestó impugnaciones, muchas veces... Afoja tal, ponen. Pero muchas veces regulan lo mismo para el perito mecánico que para el perito psicólogo o para el perito médico. Y vos ves que al que contestó impugnaciones, le ponen 1 o 2 puntos más que al que solamente presentó el escrito y no lo impugnaron. Exacto. Entonces también forma parte del juego. Exactamente, eso se llama... El juego, la impugnación es una parte del juego. Yo presento y van a impugnar y van a pedir aclaración. Y eso es un beneficio. Es un beneficio, porque eso... Yo quería hacer un... Sí, ¿quién habla? Yo quería... Patricia Mauro, de vuelta. Patricia. Yo quería hacer una consulta, porque yo hice mi primer pericia, la cual me hicieron 3 impugnaciones, la misma parte, diciéndome siempre lo mismo, como que la persona no decía lo que yo decía en el informe y era lo único que me objetó. En las 3 impugnaciones, yo siempre ratifiqué mi informe, cuestión que llegaron a un acuerdo, el juez me reguló los honorarios, igual que el perito médico, y me impugnaron los honorarios por altos. Claro, y bueno, y ahí quedó, porque ya te digo, es mi primer pericia, me pasó ahora, hace menos de 15 días, antes de las vacaciones, y bueno, nada, y no sabía que esto de los honorarios te los pueden regular así, como dijo recién. Sí, a ver, los honorarios, si bien hay una ley que regula los honorarios, una ley nacional, la realidad es que es el juez el que decide dentro de ese rango, que es entre el 5 y el 10%, o tanto sumas o todo, es el juez el que va a determinar. De todas maneras, si te apelaron, vos tenés que seguir impulsando ese expediente, o si estás en plazo, apelá vos también, y si no estás en plazo, impulsalo pidiendo la elevación. La recomendación es apelar uno por bajo, porque siempre van a apelar por altos. Salvo que se le haya pasado a mí no me dio ni tiempo. O sea, me regularon los honorarios el juez porque llegaron a un acuerdo y en el mismo momento que yo le mando los datos míos para la transferencia, en ese mismo momento suben el otro escrito que apelan los honorarios por alto y que le piden la elevación a la Cámara. Bueno, pero por ahí estás dentro del plazo, Apelación de honorario por bajo. Claro. Si estás dentro del plazo, puedes presentar eso. Si ya se te pasó el plazo, pedí la elevación, así se va rápido a Cámara a ver, el momento nos vamos un segundo de tema, el momento del cobro de honorarios es un momento donde el perito ya no es auxiliar, es una parte interesada en el resultado del proceso. ¿Qué significa eso? Que tenemos que impulsar nosotros. No nos queda, es nuestro interés. Estamos en otro momento, ya salimos del momento de prueba, de la etapa de prueba y estamos en la etapa de ejecución. Es así, tal cual. Que es otro castillero de las letras, de los que están atrás.
¿no? Tal cual. Pruebas está en esta biblioteca y en la ejecución está. Por eso muchas veces cuando uno va y pregunta, y le preguntan en qué estado está. Y al principio uno no sabe decir que está en prueba o que está en ejecución. Claro. Claro. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ir a algunos ejemplos, que muchos seguramente los conocen, pero bueno, vamos a hacer una pasadita rápida. Bueno, ahí me fui. Bueno, acá en realidad es una idea que pongo yo sobre lo que viene después para que no quede como que son las únicas situaciones a impugnar, ¿no? Lo que vamos a ver son ejemplos. Existen numerosas situaciones más, existen situaciones incluso que pueden salir de lo corriente, de lo normal, que son aquellas que yo digo donde se fijaron más en el fondo de la cosa que en la forma, pero básicamente vamos a ver aquellas que son. Porque si yo trajera acá una situación de fondo, tendría que traerles el informe que lo originó. Entonces ya nos vamos de una charla a algo prácticamente de varios encuentros. Bueno, esta es la que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos impugnan generalmente el tema del porcentaje de la incapacidad, cuando nos impugna la parte que tiene que pagar, nos lo va a impugnar por excesivo, y la parte que se ve beneficiada lo va a impugnar por bajos. Bueno, hay respuestas concisas. Ustedes la pueden ampliar un poco más. Si quieren, le pueden agregar una cita por ejemplo, Gardiner habla de esto, Rizzo habla de esto. Bueno, todos los autores que conocemos que han desarrollado todo el tema de la psicología forense y los nuevos autores, acá tenemos a Roberto que está por largar su libro próximamente, tocan estos temas. Entonces, la idea es, el porcentaje otorgado debe ser considerado como una estimación aproximada y a modo de orientar a ABS o a SS, bueno, ustedes verán, y si quieren le agregan alguna cita de algún autor. No hay que responder mucho más que esto, no vamos a responder una página nuevamente, como les decía antes, sobre el tema de algo que además es una estimación. ¿Desde qué lugar nosotros podemos decir que ese porcentaje que nosotros, el porcentaje, no estamos hablando, que ese porcentaje que nosotros otorgamos es unívoco? Si grandes autores dentro del ambiente se la pasan diciendo que no hay cientificidad para los porcentajes de incapacidad, que son estimaciones en base, por supuesto, a mayor cantidad de indicadores diagnósticos, a mayor cantidad de hospitales afectadas, ese porcentaje irá creciendo, de funciones psíquicas incluso también mermadas, pero no es nada más que esto, que es del orden cualitativo lo que podemos decir acerca de los porcentajes. Lo mismo en cuanto al costo del tratamiento, el mismo planteo, cuando nos dicen que es alto o que es bajo. Acá hay una cita que es la que yo les pongo, que es la de Rizzo, no voy a leer todo, pero es una cita que es aplicable también al tema del porcentaje de incapacidad, porque incluye el tema del porcentaje de incapacidad y el tema del tratamiento. ¿Por qué? Porque son cuestiones que son siempre estimativas, no hay cientificidad para esto, no hay un test que me mida cuánto porcentaje, como me preguntan a veces. Y la cita acá que elegí es: lo científico llega hasta el momento de establecer que por la patología que el perito ha detectado, la persona necesita o puede beneficiarse con un tratamiento. A partir de ese momento se pone en juego un criterio de apreciación, tanto para la distribución de los porcentajes como para la duración y costos del tratamiento. Es preferible decirle al juez que en este punto preciso, no en los otros, lo estamos ilustrando de acuerdo a nuestra experiencia. Acá es un poco más larga la respuesta, digamos, armada en este caso, pero básicamente se está apoyando en esa cita. Pueden usarlo o no, vuelvo a decir, no metan 1000 citas bibliográficas, menos en el informe.
O sea, en la impugnación vaya y pase, menos en el informe. Y acá hago un paréntesis. Si alguna cita ustedes ven que le aporta al informe, pónganlo. Pero he visto informes que eran compendios de citas bibliográficas. Eso aleja de la singularidad del caso. Claro. El caso es único, irrepetible, ese sujeto con ese problema, o ese sujeto sin ningún problema, porque no siempre damos daño, es más, creo que la mayoría de las veces no damos daño. Entonces, todo cita es generalización. La cita tiene que ser ejemplificadora, no generalización. Aleja de la singularidad. A veces hay como una cosa creída de que uno pone una imagen de más profesional, que maneja más literatura, que pone más citas. No, todo lo contrario, porque estamos dejando de hablar de ese sujeto y empezamos a hablar de estudios poblacionales cuando hablamos de citas prácticamente. Julieta, ahí Sí. mencionabas, está mencionada en el pago anterior, decía la gratuidad del hospital público. Si podría ser, esa es Sí. una cuestión que muchas veces colocan. Sí. Lo que yo recomiendo en ese caso es aclarar que el hospital público Sí. no es gratuito, sino no arancelado, que es diferente y que tiene un costo que lo soporta la comunidad. Totalmente. Lo que Sí. estaríamos haciendo es trasladar el costo que corresponde a la parte vencida a la comunidad. Lo que tiene que pagar el nombre como la reparación lo pagaría la comunidad. Ese tema es una... Bueno, eso es algo que suelen plantear, ¿no? ¿Por qué no va a un hospital que es gratuito, ¿no? O sea, lo que vos agregás también suma totalmente, porque es algo que además es una idea errónea el tema. Tiene un costo que lo soporta la comunidad. Totalmente, es una idea errónea, muy arraigada, esto de que el hospital es gratuito, ¿no? Se supone que lo pagamos todos. Claro. Bueno, esto a veces puede ser como punto de pericia también, cuando nos piden tales y tales test, o cuando nos lo impugnaron diciendo que por qué no usamos los test que ellos sugirieron o que ellos indicaron en los puntos de pericia. Ahora es un tema que se podría ampliar un poco más, porque esto viene ahora de la mano con el tema de la teleevaluación, que es todo un gran tema, que ya se ha hablado mucho a lo largo del año y se sigue hablando, porque es un tema que hay que seguir investigando, pero es un tema que están impugnando de por qué no tomó tales baterías de test, sobre todo a personas que hicieron teleevaluación, donde no podían tomar test gráficos, ¿no? Entonces acá esa es una respuesta quizás un poco diferente hasta que está escrita acá, pero tiene que ver con que el juez proveyó, las partes aceptaron, el actor firmó un consentimiento, con que hay papers que sugieren la metodología de trabajo en teleevaluación, y todo eso es lo que vamos a tener que fundamentar cuando me dicen por qué no tomó test gráficos, y uno en realidad gráficos no podía tomar, porque estaba haciendo una teleevaluación. Ahora bien, no sea un tema de teleevaluación, también es un tema de pericias presenciales, que nos digan por qué no se hizo tal o cual test, ¿no? Acá hay una respuesta muy simple, muy sencilla, palabra más o menos, ustedes la pueden reformular, que dice, en cuanto a la batería de test a administrar, la indicación clínico-diagnóstica de cuáles son las mejores herramientas para cada caso en particular o el material más idóneo, solamente puede planificarse posteriormente a la primera entrevista, en función de aquello que se debe evaluar y dentro del contexto vincular de la entrevista. O sea, le estamos diciendo que las técnicas las elegimos nosotros y no son a priori de acuerdo a lo que se les... Incluso se podrían poner hasta más cosas, hay que ver el caso, por eso esto es algo muy sintético y general, porque a veces nos suelen pedir técnicas y de repente es un niño y nos pusieron técnicas de adulto, entonces uno también podría marcar ese error, o viceversa, ¿no? A veces te piden técnicas que son para niños. En adultos. Claro, entonces ahí también uno tiene que marcar eso, o si fuera una teleevaluación, tiene que marcar que esas técnicas que están pidiendo en teleevaluación no se pueden, y si en realidad, porque uno no decidió no tomarlo, porque uno no administra tal técnico, qué sé yo,
esta es la respuesta, digamos, una posible respuesta genérica para tampoco andar justificando por qué sí o por qué no, por qué cuál o por qué otra, ¿no? Julieta, Sí. y algo genérico capaz que le sirva a los colegas, quizás está bueno citar, a ver, no sé qué pensás vos, era en Nación es el 457, en Provincia de Buenos Aires es el 458 del Código Procesal Civil y Exacto. Comercial, que es cuando hay hechos controvertidos y las partes desconocen del tema, se cita a un especialista en la ciencia, arte y saber que tiene el conocimiento para encarar eso. Yo creo que eso engloba toda posible explicación. Eso es lo fundamental, eso que vos decís es genial agregarlo, porque ahí estamos nosotros, ¿para qué nos llamaron? Como expertos, como auxiliares, entonces no me vengas a decir lo que hago, sería en criollo, ¿no? Pero ahí lo dice mejor el código que yo en criollo. Otra cosa que suele aparecer es cuando interpretan que uno se expidió sobre daño moral. Entiendo que lo interpretan, porque es algo de lo cual no tenemos que expedirnos, porque nosotros no vamos a determinar daño moral. Pero a veces, de la lectura de nuestro informe, pueden sacar algo de contexto y interpretar que estamos diciendo daño moral. Y Rizzo dice muy claro que nosotros no determinamos daño moral, que en todo caso hablamos de ciertos padeceres, de ciertos malestares, él le llama sufrimiento normal no incapacitante. Pero bueno, como sabemos que la impugnación a veces es dilatoria, nos pone en esto de que hablamos de daño moral. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? Si es que no hablamos de daño moral, sino de sufrimiento normal no incapacitante, que si el perito, en función de la actividad requerida por el juez y de los recursos técnicos que posee para explorar la mente humana, encuentra elementos que puedan integrar el daño moral, debe señalarlos al juez para que él decida si incluye o no estos hallazgos en la indemnización por daño moral, así como su monto. De este modo, el perito no decide nada sobre la existencia o monto del daño moral, pero ilustra al juez sobre la existencia de datos verosímiles, aunque pretéritos e imprecisos, que solo pueden obtenerse en el examen por expertos. Esto no lo digo yo, esto está en los cuadernos de medicina forense. Y a veces con esto solo, o reformularlo ustedes con sus palabras, ya es suficiente. A ver si vemos algún ejemplo más. Este es muy largo la respuesta, así que yo les voy a contar la idea para no leer todo y que quede como aburrido. Pero suele pasar que nos impugnan muchas veces diciendo que solo nos basamos en los dichos, que quedamos atrapados en el discurso de la persona, como si el discurso fuera ajeno a la psicología, ¿no? Como si la escucha no fuera algo que nos pertenece intrínsecamente a nuestra profesión. Y aparece esta cosa de peyorizada o minimizada o sin entender que forma parte de nuestro quehacer profesional, justamente la escucha. Y quizás el más importante, porque en base a ella vamos a elegir qué batería, por ejemplo, administrar, o cómo movernos con esta persona. Si de repente, en vez de entrevistar todo el tiempo, cortar con otra cosa porque es necesario. Pero suele aparecer esto de se basó en los dichos como algo, digamos, peyorizado. Acá hay una cita que a mí me gustó de Gardiner, donde ella de alguna manera jerarquiza la entrevista, ¿no? Como esto que yo les decía antes, como el instrumento de validez científica en el proceso diagnóstico. No desde lo cuantificable, pero sí en la medida en que los psicólogos estamos formados y entrenados para la lectura y la comprensión de los fenómenos psicológicos que en ella se ponen en juego. Es decir, cuando nos hablan de los dichos en términos peyorativos, nosotros ahí tenemos que hacer mucho hincapié que la entrevista es una técnica psicodiagnóstica, es una técnica o es la técnica dentro del proceso, con lo cual los dichos no son aislados, los dichos fueron obtenidos. Entrevista dirigida, semidirigida, abierta, es decir, son el producto de una metodología de trabajo.
Y eso hay que revalorizarlo, porque cada vez, sobre todo en los casos graves, muchas veces no podemos llevar adelante la suficiente cantidad de técnicas psicodiagnósticas que quisiéramos, y nuestra herramienta principal es la entrevista. Entonces, con más razón, hay que valorizarla y hay que hacer muy buenas entrevistas. Ni les cuento en el tema de teleevaluación, donde estamos muy desprovistos de técnicas. Entonces, justamente ahí donde más valor le tenemos que dar todavía. Otro puntito más. Bueno, cuando nos piden esto de, cuando otorgamos incapacidad y nos piden esto de que determinemos entre un mínimo y un máximo el tratamiento, ¿no? O sea, yo siempre digo que tenemos que, cuando indicamos tratamiento, hablar de un promedio o alrededor de 6 meses o alrededor de un año. Nunca ser taxativos con algo que sabemos que es un proceso que se va a construir en una instancia terapéutica, y que los avances o no de ese proceso, nosotros más que nadie conocemos, que varían de una persona a otra. Entonces, esto es lo que de alguna manera hay que explicar cuando nos piden esto del mínimo y el máximo, ¿no? Acá, por ejemplo, pongo, en cuanto al mínimo de tratamiento, bueno, esto, porque ya estaba, ya en ese caso estaba, uno puede también decir, que esto se los decía al principio, esto de remitirse, ¿no? Cuando algo ya estuvo explicado, y no volverlo a volcar todo nuevamente, por algo que, vuelvo a decir, la economía procesal. En relación al máximo del tratamiento, la psicología no se trata de una ciencia exacta. Esto quiere decir que la duración del tratamiento depende de muchas variables, a saber, predisposición, abordabilidad, capacidad de introspección, ciclo vital, compromiso con el tratamiento y objetivos claros. Y si quieren, pueden un poco explicar más esto que yo les decía al principio, ¿no? Por eso no caigamos en el juego de dar, de querer a todo darle un... A veces en las pericias, en las impugnaciones, nos piden determinaciones que no tenemos. Y uno dice, bueno, así no me hincha más sí, le pongo máximo un año. Y eso después es un arma de doble filo para la otra parte. Entonces, por un lado, porque tenemos que ser leales con nuestra profesión y nuestro saber, no podemos dar un máximo de tratamiento, como no podemos dar un mínimo, podemos hablar de un promedio. Y por otro lado, si damos esa certeza, que no la avala nada, no la avala nada científicamente dar ese tipo de certezas, después va a ser el arma para que el otro impugne. Bueno, esta en realidad la traje porque no es tan cliché como las otras, ¿no? Es algo como que fue más rebuscado. De hecho, la primera vez que me pusieron una cosa así, dije, pero no entendía qué me estaban pidiendo, les soy sincera, les tuve que preguntar a un abogado, ¿qué me están preguntando acá? Porque no lo entendía. Me decían, ¿cómo puede ser que haya otorgado incapacidad si el hecho no se encontraba acreditado en autos? ¿No? Entonces, bueno, acá hay toda una contestación larga, pero básicamente, si el hecho se encontraba acreditado en autos, no se hubiese abierto la prueba pericial. Esta es la síntesis de todo esto que dice acá, ¿no? ¿Por qué se abre la prueba? Porque hay algo por dilucidar. Y en ese algo por dilucidar estaremos nosotros con el daño psicológico, estará el médico, estará el perito ingeniero para ver si el accidente sucedió de esa manera en esa intersección de calles, estará el perito mecánico para ver si en realidad ese choque es de un auto embistente o embestido, en fin. Si el hecho estuviera acreditado, no se hubiese abierto la prueba. Esa es básicamente la respuesta cuando yo decía, ay, Dios mío, ¿qué me están preguntando acá? Y era algo tan simple como eso. Si quieren se las leo. Lo que se responde es que la etapa de prueba se abre ante hechos controvertidos, afirmados por la actora y negados por la demandada. La admisión de la pericia en esos casos,
ahí se cita en el artículo del Código Procesal que tiene que ver con el sorteo de la pericia, definición de pericia como opinión fundada del experto y la especificidad de la pericia psicológica, vivencia subjetiva, y que será el juez, con todas las pruebas arrimadas al expediente, según su sana crítica, quien se expedirá al respecto. Está claro que si estaría probada la no ocurrencia del hecho, el juez no hubiera dado lugar a la producción de las pruebas. O sea, es medio trabalenguas, pero es eso básicamente. Es eso. Las chicanas de los abusos. Exactamente. Yo al principio dije... Complicar al perito y tratar de desacreditar haciendo preguntas. Bueno, pero a ver, lo importante de esto, que además, bueno, de poder poder descular esta pregunta, lo importante de esto es que puso en marcha en mí en ese momento, en que empiece bueno, esto es un trabajo que hay que generar redes. Hay que generar redes. Tengo otros peritos, che, a vos te pasó esto, la supervisión, un abogado, ¿no? O sea, tenemos la posibilidad de generar redes, que quizás en otros ámbitos de nuestra profesión no es algo tan fácil de hacer, no digo que acá sea fácil, pero también abre puertas. ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora pasamos muchos años, quizás no al principio, me ha pasado que me han contactado abogados para actuar de consultora técnica, de casos donde yo digo, bueno, ¿y quién me recomendó? ¿Y a través de quién llega a mí? Le pregunto, porque bueno, por ahí puede ser por internet, qué sé yo. No, porque en el caso de fulana contra fulano, usted fue la perito. Yo ni me acordaba de ese caso, y nos gustó el informe. O sea, esto es generar redes, y las redes a veces sirven también para estas cosas. Che, para abogado, ese mismo abogado, me están preguntando esto, no entiendo que me están preguntando, porque era algo como muy, muy técnico, ¿no? No tanto de la cuestión de la psicología, sino más de lo que tiene que ver con el proceso, ¿no? Pues estamos hablando de la prueba, de los hechos, de la no ocurrencia. Bueno. Esperen que quiero ver cómo vamos con la hora. Las 8. Bueno, esta es la última que yo traje acá como para compartir. Les cuento que muchas de estas, no todas, están en el libro que hice con la licenciada Liliana Manfroni, y que trata un poco sobre los temas que hemos abordado hoy de una manera un poquito más profunda y un poquito más largo. Y bueno, ahí tienen mis datos por si me quieren contactar, porque el libro no está en librerías hoy por hoy, con el tema de la pandemia es algo que decidimos con Liliana manejarlo entre nosotras, y también les cuento que la asociación le hemos enviado a través de Carlos uno para la asociación, para los que pertenecen a la asociación, así que bueno, también les va a quedar un ejemplar para los asociados dentro de APA. Exacto. Bueno, y vamos a la tercera y última parte, que yo voy a dejar de compartir pantalla, y si quieren, hacemos un poquito más de intercambio. Y bueno, gracias a todos, y gracias por las intervenciones, porque se hizo mucho más dinámico y más rico para todos. Bueno, muchas gracias, Julieta, muy claro, muy desarrollado los conceptos, y bueno, las preguntas que surjan. En el chat habían preguntado al inicio sobre si hay plazos para que los letrados hagan las impugnaciones. ¿Querés contestarlo vos, Carlos? ¿Qué? No, porque... No hay plazos. En realidad pueden impugnar o pedir aclaraciones hasta que se dicte sentencia. No corren los plazos, o sea, y depende también de las notificaciones, porque muchas veces nosotros nos ocupamos de presentar la pericia y nos olvidamos de notificarla. Y mientras no están notificadas o no se dio traslado, están todos los plazos abiertos. Claro, el tema es el traslado. Pensamos, el tema es que si nos llega la impugnación es porque el juez le dio lugar. Y si el juez le dio lugar, ya está. Ella consideró si estaba
si estaba, si es pertinente o no. Ujú. Y ahí te agrego, exacto, ahí, si no llega, no hay plazo que valga, no llega y hay que hacerlo igual. Y ahí agrego algo que es al revés. A veces vemos la impugnación en el expediente, pero no nos llega porque el proveído dice, téngase en cuenta para su oportunidad. Exactamente. Y esa seguramente no nos va a llegar. Así que, porque el téngase en cuenta para su oportunidad es que el juez al momento de la sentencia va a valorar nuestro informe y lo que ellos están impugnando. Entendí que no te gustó, lo voy a tener en cuenta cuando dicte sentencia. Exacto. Entonces, el téngase en cuenta para su oportunidad. Que generalmente chochas, aparece chochas y chochos, quédense. Impugnan hacen la primera impugnación y cuando llega la segunda ponen, téngase en cuenta para el momento procesal oportuno. Exactamente, exactamente. Entonces, a veces, y no se notifica el perito. Sí, y estoy viendo bastantes proveídos de ese tipo, ¿no? O sea, que evidentemente hubo una lectura, cosa que a veces ni hay una lectura de la impugnación, y consideraron que ni sumaba ni restaba, entonces ponen, téngase en cuenta para el momento procesal oportuno, téngase en cuenta para su oportunidad. Perdón, ¿eso significa que no hay que contestarlas? No, siempre que nos den el traslado. O, a ver, puede haber, siempre que te llegue la cédula electrónica notificándote, ahí sí, ya tenés que contestarla. Si tengas en cuenta, no. Ahora, puede pasar otra cosa, que el juez haya proveído traslado al perito, pero el abogado no mandó la cédula. Ahí yo sé que tarde o temprano me va a llegar, así que póngansela a hacer porque tienen tiempo, tienen más tiempo, juegan con el tiempo. Esto que yo les hablaba de los vencimientos. Lo importante es el proveído, ¿no? Es, téngase en cuenta o traslado al perito. Traslado al perito es que mañana, pasado, la semana que viene, el abogado les va a hacer la cédula y se la va a mandar. Ojo, estoy hablando de fuero civil o fuero comercial o contencioso. Fuero laboral, quien impulsa el expediente es el juzgado, así que si el juzgado contestó traslado al perito, va a hacer la cédula al momento. Ahí lo que pasa, Julieta, a veces es una... es el coloquial, una cuestión tonta que tenemos los peritos a veces, ¿no? Porque uno a veces lee por ahí consejos entre colegas, no hagas nada porque no te dieron traslado, vos no tenés que contestar, despreocupate. Y por el otro lado uno piensa, ¿qué es lo que más quiere uno? Es que se mueva el juicio para que se llegue a un acuerdo de sentencia. Entonces, claro, ¿verdad? No podemos hacer nada, va a quedar ahí meses, porque hasta que alguna de las partes, pero son meses que el juicio no va a ser, y uno lo que quiere es que le regulen los horarios. Entonces, esto no es meter la cabeza como un avestruz en un agujero, porque si decidimos ser perito, es para dedicarnos a eso. Entonces, a veces un conteste espontáneo quizás mueve todo y vamos rumbo a lo que queremos. O sea, podemos contestar, aunque no nos hayan notificado. Si nosotros vemos que está... Ahí sí, claro, porque abreviamos, ahí abreviamos. Lo mismo que pasa con las designaciones. Dicen, entré a la página y vi que me designaron, pero todavía no me notificaron. Y bueno, si vos querés aceptar directamente, claro, tiempo, acelerás el proceso. Porque... Sí, ahí yo lo que pongo es, se notifica espontáneamente. Claro. Porque y aceleramos, ¿qué queremos? Acelerar, queremos actuar y cobrar rápido, ¿no? Es esto que dice Roberto. A veces es preferible la impugnación que el tengas en cuenta que queda todo dormido. Los que sí tardan más son cuando hay conexos con causas penales, ¿no? Pero ahí no nos queda otra. Ahí la colega preguntaba en qué artículo está esto de los plazos. Yo creo que la colega se refería a que en civil el plazo es de 5 días una vez de notificado y que en fuero trabajo es de 3 días, siempre hábiles, más el día de plazo de gracia, una vez notificado. Sí. Que es 2 horas en Juzgado Nacional y 4 en Provincia de Buenos Aires. Claro, en provincias es de 8 a 12. Claro. Eso está en el artículo 473 del Código Procesal y el plazo de fuero trabajo está en la ley 18.345, que es la ley de ordenamiento procesal de fuero trabajo, si lo quieren ver. Ambos, o sea, todos los artículos, los que nombra Roberto y todos los que hacen a nuestra tarea, los van a encontrar en ambos códigos dentro del dentro del capítulo que dice prueba peritos. Bien.
Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguna experiencia? ¿Alguna pregunta? Una cuestión importante es que, más allá de las impugnaciones que tengamos, la mayoría de los casos, siempre el juez va a estar de nuestro lado. Cuando lean las sentencias, va a decir, el perito presentó su pericia folias tanto, fue impugnado a la folia siguiente, el perito contestó a tales folias, le volvieron a impugnar y volvió a contestar. Y teniendo en cuenta que la opinión de las partes no puede superponerse a la opinión del perito, y cita jurisprudencia de cámara, y de todo lo demás, de todos los argumentos, que para desvirtuarse, para alejarse del informe, del informe presentado por el perito, tiene que haber errores muy groseros, pero muy groseros. Siempre van a estar, y en todas las... En uno de los patios que tenemos, los primeros miércoles, lo que hacemos es la lectura de sentencias. Y es muy interesante lo de la lectura de sentencias, porque además uno aprende muchísimo. De lo que toman del trabajo de uno, o si no lo toman, ¿por qué no lo toman? Porque eso también es un trabajo, digamos, de introspección de nuestra propia tarea, ¿no? Y a veces que está muy... justificarlo. O sea, no es que no me gustó o lo que sea, tiene que justificar y se basan en la jurisprudencia, en el análisis de casos anteriores, pero el juez es nuestro mayor aliado, así como nosotros no somos del juez para asesorarlo. Por eso justamente yo decía, ojo con empezar a trenzarse con los abogados de las partes, ¿no? Es lo que yo señalo siempre, no hay que enojarse, hay que entender el juego. El abogado tiene que impugnar, si no impugna, se termina el juicio y tienen que pagar. Claro, pero además, a ver, ellos también tienen un código de ética, que es asumir una responsabilidad o una defensa, un patrocinio, y en eso está justamente el utilizar las herramientas para darle el resultado a su cliente. Y el resultado de su cliente tienen que demostrarle, mira, yo impugné esto, impugné lo otro, impugné aquello, pero bueno, igual vino en contra, pero hice todo, ¿no? O sea, tiene que ver con esto. El abogado es defender a capa y espada a su cliente para que tenga el menor costo posible y que se le señale el menor. Y no está para administrar justicia está el juez. Totalmente. El abogado tiene que defender los intereses de su parte. Y la otra cosa también es que a veces se confunde. Los peritos no estamos para administrar justicia, estamos para asesorar al juez que es el que va a administrar justicia. Porque a veces en las supervisiones escuchamos, no, porque a mí yo lo quiero favorecer, porque pobrecita, pobrecito, entonces le quiero dar lo máximo posible. No, hay que ser objetivos, para que el que decida es el juez. Nosotros lo administramos, no somos vengadores, no somos justicieros, somos peritos. No, tenemos que, a ver, es un trabajo también de disociación, ¿no? De disociación instrumental, no como en la clínica, o sea, no podemos quedarnos entrampados. Bien, esa es la palabra, porque muchas veces uno escucha como que quedan atrapados, quedan fascinados, y se pierde objetividad. Y nuestra tarea es ser objetivos. Exactamente. Lo más que podamos, que no podemos del todo. ¿No? Lo más que podamos, además, porque tampoco del todo nunca podemos. Claro, no, tampoco somos. Lo más que podamos. Sí. Bueno. Bueno, preguntas, comentarios, experiencias. Bueno, por mi parte... Nidia se desmuteó. Sí, no, muy claro todo, como siempre en las exposiciones que hacen. Es entender un poco que esto es parte del juego. Dijiste algo muy interesante al inicio, y es esto de que nuestro informe siempre va a haber, hay una parte que va a quedar
desconforme, entonces, bueno, entender también desde ese lugar que siempre va a venir una impugnación, aunque nuestro informe esté perfecto, ¿no? Exacto. La realidad es esa, porque como vos decís, una herramienta de los abogados también, a veces hasta para dilatar un poco más el proceso inclusive. Pero Claro. bueno, respecto a la charla de hoy, la verdad, clarísimo todo, les reagradezco, muy, muy interesante, muy bueno. Cuando no hay preguntas, cuando hay pocas preguntas, se debe a dos motivos fundamentales. O no se entendió nada, o fue todo Claro. tan claramente explicado que no hace falta decir nada. Y me parece que es este el caso. Que ha sido como muy, muy didáctica, muy clara. María Luján se desmuteó. ¿Vos querías decir algo? Sí. Primero agradecerte y realmente fuiste muy clara. Yo ahora estoy retomando mi trabajo, que había hecho un paréntesis como perito, así que trato de actualizarme, y me quedé pensando en una de las últimas diapositivas que pasaste, donde trabajaste o mencionaste la simulación. Y realmente, bueno, creo que como peritos ahí tenemos que estar realmente con muchas armas y muy atentos, porque bueno, se me han dado algunas situaciones y realmente nuestra intervención sigilosa, atenta, minuciosa, ¿no? Y fundamentalmente darle esa fuerza tan importante a este instrumento que es tan sagrado en nuestra práctica, que es la entrevista, como vos recién dijiste, es fundamental, ¿no? El poder escuchar atentamente, más allá de lo que pueda uno, ¿no es cierto?, demostrar en el uso de las técnicas, ahí, digamos, uno puede estar velando, ¿no?, con esos indicios que nos dejan las palabras, cuestiones muy importantes que a veces tiene que ver, ¿no?, en la cantidad del porcentaje o lo que suceda ahí. Alguien en algún momento me dijo, bueno, a veces se determina la vida de un sujeto e incluso el valor patrimonial, ¿no?, de esa persona, ¿no?, cuando va a pagar a alguien algo, ¿no? Claro, seguro. Bueno, a ver, los dichos así solo... El destino patrimonial de alguien, ¿no? Justamente cuando se hace esa valoración sobre ese daño psíquico o sobre ese tratamiento, ¿no? Y cuando aparecen cuestiones de simulación, realmente, bueno, ahí tenemos que jugarnos mucho, ¿no? Porque se está desarmando algo, como vos lo explicaste. La puesta a prueba es eso, poder probar que algo sucedió, ¿no? Y bueno, he tenido varias experiencias y bueno, tocaste ese recuerdo de bueno, no, y me viene bien esto que decís, porque el tema de la simulación, yendo a las impugnaciones, a veces nos llegan impugnaciones donde dicen que no indagamos. No, ¿y qué hace? ¿Y qué veo que a veces contestan algunos peritos? No estaba incluido este punto en los puntos de pericia. Yo les cuento que es una tarea inherente al rol, esté o no esté incluido. Contestar eso pareciera que estamos diciendo, bueno, por ahí simuló. Y resulta que o dimos incapacidad o no dimos. Entonces, ojo con contestar en esa situación, esto es un punto extemporáneo. Es decir, no lo indagué, me comí un buzón por ahí. ¿No? Así que tomo esto que dijiste, que van apareciendo cositas y uno va acordándose por ahí de alguna cosa que no puso hoy para la charla de hoy, pero está bueno que la menciones. Gracias. Otra cosa que les quería comentar es algo que me pasó a mí. La profe. No digas así, no, por favor. Sí, esa es la profe, sí, esa es la profe de la UCE. No, por favor, basta, no. Bueno, y me pasó hace poco que, bueno, pido anticipo al juez, pido una determinada cantidad, determina menos, y me llama el abogado del actor para decirme que el juez, él entendía que había dictaminado menos, pero que no había ningún problema, que si yo lo necesitaba, ellos me pagaban todo lo que yo había pedido.
Y la verdad, viste, cuando decís, qué feo lo que estás haciendo. Hay que ser muy éticos, ¿no? Obviamente... Es incómodo porque uno a veces puede pecar de inocencia, ¿no? Y bueno, qué sé yo. No, Es incómodo. Yo en ese caso agradezco la deferencia y bueno, no, hagamos lo que dijo el juez. Lo que indicó el juzgado, lo que fue regulado por el juzgado. Exacto, tal cual, tal cual. Yo la verdad que, bueno, le dije, bueno, gracias por el mail, le puse, y lo que le contesté fue, paso el CBU para que depositen lo que el juez determinó, punto. Y bueno, no, pero hay que tener cuidado de no pisar el palito, ¿no? Totalmente, sí, porque puede ser, por ahí es de buena onda o por ahí no. Entonces, bueno, hay situaciones como estas que contás, pero algunas un poquito más, esto nada, o sea, vos lo resolviste, pero situaciones un poco más feas, que ya digo, no son la mayoría, estar en esta charla que les digo, después véanla, que se llama Creerse el rol. Porque bueno, tiene que ver con haber podido atravesar lo que es una resolución de conflictos, ¿no? Y ejercer una toma de decisiones ante situaciones que a veces nos vemos avasallados, ¿no? Y uno no sabe cómo resolver. Y nosotros no estamos solos, estamos trabajando para el sistema judicial. No somos trabajadores de relación de dependencia, pero estamos ejerciendo un rol en ese momento. Entonces, si hay situaciones incómodas, dirijámonos al juzgado y ahí contamos algunas situaciones que no son la mayoría, por suerte. Bueno, Julieta, tenemos que ir cerrando. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara, muy interesante todo, ha sido extremadamente generosa, compartiendo material y conocimiento. Y nos vamos a volver a encontrar en agosto con Roberto, que va a estar presentando su libro. Si querés hacer una preview, Roberto, o un pequeño anticipo, o lo dejamos. Bueno, antes que le empiece yo, les agradezco a todos por haber estado, por haber participado, porque se haya generado una dinámica, que es lo que más me gusta, porque a veces cuando hablo sola, es como un poco me deprimo. Así que, bueno, gracias a todos. Lo dejo a Roberto. Gracias a vos, Julieta. No, de nada. No, aparte de lo que dice Julieta, la verdad, sí, para hablar de esto, yo creo que por lo menos 4 o 5 encuentros más, porque hay tanto para decir, pero tanto, pero de verdad, no de divague, tanto. Claro, Julieta me preguntó al principio, ¿cuánto tiempo tengo? 7 horas, le dije. Y arrugó, pero, y sí. Porque bueno, yo acá estaba viendo, bueno, Julieta me hizo llegar su libro, y estaba pensando, ¿no? Que yo creo que el gran secreto para contestar una impugnación, pedir explicaciones, es muy simple. Es saber lo que escribí en el informe. Algo que es muy simple. Si yo escribo una palabra que no la puedo explicar y definir, no la pongo. Totalmente. Porque si no son pedacitos que encontré por ahí, que otro lo escribió lindo, que repito, pero si yo pongo procesos lógicos de pensar automático, sentido y criterio y en la realidad, y no sé qué es eso. Después cuando me pregunten qué es, divagaré. Y bueno, ese es el problema. Entonces, yo lo primero que hice cuando empecé en el campo pericial, me compré un diccionario de psicología, porque me di cuenta que me faltaba estudiar. Me di cuenta que durante 6 años que me llevó la carrera, me dediqué a meter materias, no sé por qué, porque nadie me apuraba. Y me di cuenta que pasé la carrera pensando más en llegar al sitio para promocionar que en disfrutar de la carrera, porque nadie me apuraba, no tenía una presión. Y yo creo que tuve que volver a estudiar el 50% de la carrera ya como siendo profesional, para ser perito. Porque acá, cuando uno es perito, y adelanto algo de mi libro, se acaba la omnipotencia del consultorio, donde tenemos pacientes que ni siquiera nos piden la matrícula para enterarse si somos psicólogos, al menos a mí nunca me pidió un paciente mostrarme la matrícula,
muchos alquilamos consultorios y díganme si ustedes hacen lo que dice en la ley, de que se llevan el título y lo ponen ahí arriba. No lo hacen, porque es un consultorio que rota, salvo que sea nuestro. Y nadie nos explica, nadie nos dice si su informe está mal cuando lo pide un colegio, la mamá de un paciente adulto. Yo me lo pidan que explíquenos qué dice ahí, o que le demos alguna indicación, pero de ahí a que nos impugnen el informe, no existe. Es como cuando nosotros vamos al médico, nos dice, tome esta pastilla y la tomamos. ¿Cuántos preguntamos qué estamos tomando? ¿Cuántos leemos el prospecto? Bueno, Carlos sí, pero Carlos porque... Sí, por eso soy amigo de Carlos, como entre los obsesivos nos llevamos bien. Pero no se hace. Tenemos el mismo trastorno. No. Yo también, me sumo, yo también. Sí. Soy súper Pero bueno, hipocondríaca, además. el tema es que en forense, cuando ingresamos en forense, de repente entramos en un sistema donde tenemos que dar explicaciones a mínimo 2 partes, a veces hay más de 2 partes, puede haber hasta 4 o 5 partes, por eso es más complejo, a un juez, y estamos en un rol de funcionarios públicos. Durante un plazo de tiempo, cuando aceptamos un cargo, hacemos un juramento legal con el sistema judicial, con obligaciones de funcionario público. Por eso juramos o prometemos bajo pena de falso testimonio, por ejemplo. Sanción. Entonces, eso es lo que... yo sé, Julieta, que vos sos muy ética con la tarea y cómo te enoja la liviandad de algunos colegas que dejan las cosas así nomás, y se olvidan de que atrás hay una persona que quiere acceder a justicia, que son sus derechos civiles a veces vulnerados o laborales. ¿Sabes cuáles me enojan más en este momento? Que hay muchos, los de determinación de capacidad, que van por el quinto, sexto perito psicólogo que sortean y que no acepta. Bueno, pero pasa, ¿no? Y bueno, y yo no lo voy a aburrir ahora con el libro que armé, ya Carlos los invitará a la reunión, pero básicamente es un libro que está pensado, es una guía pericial, pero para hacer las cosas bien. Para hacer las cosas bien, fundamentado de lo teórico, lo legal y lo psicojurídico. Para la buena práctica. Pero bueno, no, y hay partes que son muy duras quizás, pero siempre con buena onda, con buenas intenciones, pero a un nivel profesional, ¿no? Es antipático que uno diga esto hasta ahora, pero acordándome que hay un punto del código de ética que todos ponemos en la mesa cuando nos piden los protocolos, porque vieron que las herramientas nos gustan cuando nos ayudan, no cuando nos tiran la oreja. Y hay un reglamento del código ético que dice que uno tiene que estar capacitado y formado para hacer ciertas tareas, si no, no le debiese tomar. Y eso es una castración masiva que nos da el código de ética. Entonces, uno tiene que leer todo el código, ¿no? Bueno, pero ese libro apunta a eso, ¿no? Es un libro formativo. Pero bueno, ya llegará el momento. Bueno. Me hubiera gustado haber podido leer el libro antes de Julieta para poder citarla en mi libro. La verdad no lo tuve antes porque me lo hubiera completado, pero no tuve la oportunidad. Ya vas a hacer otro libro. Al próximo. Voy a hacer una sola pregunta chiquitita más. En un caso que me llegó ahora, en vacaciones, o en esta instancia, dice el juez que de aceptar, el perito tiene que jurar, asumir con ética y no sé, no me acuerdo bien cómo lo dice. La verdad que nunca me pasó eso, que es común que haya que hacerlo. No, lo que pasa que, a ver, nosotros íbamos presencialmente, y ese ir presencialmente, mostrar tu DNI, mostrar tu matrícula, tiene calidad de jura. Si bien no hacemos una jura, digamos, yo juro, tiene calidad de jura. Claro. Todo eso. Entonces, hoy en día se pone en el escrito de aceptación de cargo que uno jura desempeñarse fielmente o algo por el estilo, pero se refiere a eso, básicamente. O a reemplazar ese acto que hacíamos presencial por esa frase que le puedes agregar al escrito de aceptación de cargo.
Tiene que ver con el código, si mal no recuerdo, 463 del Código Procesal, donde se llama aceptación de cargo, y dice el perito aceptará bajo juramento de ley o prometer. Claro. Es un acto formal que, como bien dice Julieta, cuando antes el mundo era de otra forma, uno iba, firmaba un papelito, y ese acto procesal tenía implícito ese juramento. Ahora, como es escrito digitalmente, es necesario que uno lo tipee en el Word de la casa para que quede firmado, Bien, quede buenísimo. entendido. Es eso. Muchísimas gracias porque no tenía ni idea de eso. Gracias. Bueno, damos por finalizado el encuentro, agradecemos a todos, Julieta, Roberto, la participación, y bueno, gracias por la invitación. Ana, Roberto, quedémonos un poquito más, ahora que puede el cierre. Bueno, Bueno, saludos a todos. a los demás les agradecemos su participación. Gracias. Gracias. Chao, Muchas muchas gracias. gracias. Muy bueno estuvo. Muchas